El Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar acá? Yo estoy muy contenta. Bueno, es un privilegio para nosotros estar acá, tener este momento tan agradable de venir a compartir en familia, una familia que Dios ha puesto en una generación diferente, ¿cierto? ¿Quiénes hacen parte de una generación diferente? Amén, ¿cierto? Una generación que impacta, una generación que deja huella, una generación que no pasa desapercibida. Si nosotros conocemos de Biblia y leemos la Biblia, vemos que la Biblia fue una generación, de generación en generación dejando huellas. Hombres y mujeres que impactaron el mundo entero y que hasta hoy lo siguen impactando. ¿Listo? Y yo creo que eso tenemos que ser nosotros, una generación que deja huella. Amén. Bueno, la palabra que hoy traigo, espero que sea una palabra que alimente su espíritu, que lo ayude a reflexionar, que lo ayude a tomar determinaciones y decisiones correctas. Estamos hablando de Ruth, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de que estamos hablando de Ruth? ¿Sí se acuerdan? Amén. ¿Aló? Bueno, como para contextualizarnos o como para hacer un recorderis, vamos a hablar de Ruth. Voy a hacer un resumen pequeño de quién era Ruth. ¿Quiénes aquí saben quién fue Ruth? A ver, yo veo. Ruth era una mujer moabita, una mujer criada, educada y formada por un pueblo totalmente perverso, idólatra, una mujer que fue preparada y educada para ser sacerdotisa de un dios pagano, un dios de los moabitas que se llamaba Quebos. Quebos era una estatua que tenían por allá así exhibida, ¿cierto? Y a la que le rendían sacrificios humanos, niñas vírgenes. Esas niñas tenían una preparación antes del sacrificio y Ruth en algún momento hizo parte de esas niñas. Pero Dios tenía un propósito para Ruth, ¿cierto? Un propósito que determinó la historia, que determinó el futuro de Ruth y la descendencia y la hizo parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como Dios tenía propósito con Ruth, las niñas que sacrificaban a Quebos no podían tener defecto alguno. Y en el momento en que fue a hacer el sacrificio, Ruth apareció con una mancha en su brazo y por eso fue rechazada para el sacrificio. Y le tocó el turno a la niña que seguía. Ruth siguió trabajando ahí, creció en medio de ese pueblo y fue educada y preparada, como ya lo dije, para ser sacerdotisa. O sea, ella era la que preparaba a las niñas que por generación en generación le sacrificaban a aquel dios pagano, ¿cierto? Pero la historia de Ruth cambió. ¿Por qué cambió? Porque Dios tenía propósito. ¿Cuál fue el propósito? Todo empezó con una familia que vivía en Israel, en Belén de Judea. Una familia amaba a Dios con los principios de Dios, de la tribu de Judá, que era Elimelech, Noemi y sus 2 hijos, ¿cierto? ¿Sí está bueno? ¿Aló? Bueno, ahí vamos. Elimelech migró de su tierra, le tocó irse, lo desplazaron. ¿Por qué? ¿Quiénes saben por qué se fue Elimelech de su tierra? A ver, yo veo, ninguno. Bueno, yo les cuento por qué. Porque hubo una hambruna muy grande en su tierra, pero ellos no le creyeron a Dios y buscaron refugio en el mundo. Se fueron a Moab. Moab, tierra pagana, de dioses, idólatras, de descendencia, si nos vamos a la historia de Sodoma y Gomorra, por allá de la parte, desorden sexuales, de todo había en ese pueblo. Eran fiestas súper desordenadas. Entonces, no le creyeron a Dios. Y Elimelech, que significa Dios es rey, y Noemi significa plácida.
porque el pueblo de Dios le ponía el nombre a la gente con significados que determinaban su futuro, su vida. Como no le creyeron a Dios, ellos migraron allá, a Moab, y se plantaron en esa tierra y ahí empezaron a trabajar. Como 10 años fueron parte de ese pueblo, pero aún así honraban a Dios. Pero les fue mal. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Bueno, ahí empieza la historia de Ruth. Quiero que leamos Ruth 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de familia, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de en los campos y a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y a ella le respondió: ve, hija mía. ¿A qué voy ahí? Cuando Elimelech y su familia vivía por allá, en esa tierra lejana, pagana del mundo, les fue mal. Murió Elimelech y luego murieron los hijos de Noemi. ¿Por qué? Porque Dios en sus mandamientos a su pueblo le había exigido que solo tomaran esposas de su propio pueblo. Y ellos se fueron a otra tierra, desconfiaron de las bondades de Dios y cogieron esposas para sus hijos moabitas. Y murieron, simplemente murieron. Sus hijos, los hijos de Ruth y de Elimelech, eran 2 varones. Uno de ellos, espérenme, yo les digo cómo se llamaba. Bueno, uno de ellos fue el esposo de Ruth, ¿cierto? Y el otro tenía como esposa a Orfa. Cuando murieron los 2 hijos, quedó Ruth, Orfa y Noemí solas y desamparadas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido todo y nos hemos visto sencillamente con los cielos cerrados, las puertas cerradas? Hemos perdido nuestra familia, algún ser de nuestra vida, que nos hemos visto derrumbados y derrotados. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿Cuántos hemos perdido nuestros bienes, nuestras cosas? Y nos hemos sentido fracasados, jóvenes que nos hemos sentido fracasados, que no tiene sentido nuestra vida. Eso sintió Noemí, Ruth y Orfa. Noemí no tenía otra opción más que devolverse a su pueblo, a buscar a los parientes de su marido, porque no le quedaba nada más en la vida, ¿cierto? Y decidió decirle a sus nueras, a Orfa y a Ruth, que eran mujeres jóvenes que podían volver a rehacer su vida. Y las bendijo y les dijo: vuelvan a sus casas, con sus familias, con su heredad, cásense de nuevos. Orfa dijo: madre, listo, yo me voy, el Señor sea contigo. Dio vuelta atrás y se fue. Pero Ruth dijo: no, yo no me iré a ningún lado, yo iré donde tú vayas. Y mi Dios será tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y donde quiera que vayas, iré contigo. La gratitud y el amor que sentía Ruth por Noemi empezó a cambiar su destino, sin que se diera cuenta, ya ni siquiera sabía, ¿cierto? Y es ahí donde empieza estas 2 mujeres a caminar devolviéndose y padeciendo cualquier cantidad de circunstancias hacia Israel. Noemí hay 2 caras en esta historia. Y quiero que por favor lo interioricemos en nuestras vidas, que es la vida de Orfa y la vida de Ruth. ¿Cuántas veces tenemos la decisión de tomar una determinación que puede ser tan vital para mi vida y tomo la decisión equivocada y me vuelvo atrás al pecado y me vuelvo atrás al mundo, como lo hizo Orfa?
Orfa no se dio oportunidad, se volvió a lo que ella conocía. Pero Ruth dijo, no, yo quiero conocer ese Dios del que mi esposo me habló, ese Dios del que ustedes hablan y que yo no conozco, y lo quiero hacer mío. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios y sencillamente nos vamos atrás y cambiamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Si seguimos leyendo, ellos llegan otra vez a Jerusalén, a Belén, ¿cierto? Y Noemi y ellas son totalmente avergonzadas porque se sienten derrotadas por haber llegado, o ella, al menos Noemí, que la conocía todo el mundo. Y Ruth, por ser una moabita, era rechazada en medio del pueblo, porque el pueblo de Dios odiaba a los idólatras y el pueblo era contaminado, como lo vemos nosotros en la iglesia. Vemos un homosexual, o una prostituta, o no sé, algo feo, aberrante en nuestra sociedad, que viene a nuestra iglesia y todo el mundo, uy, qué horror, yo con esta no me siento. O la que a las niñas que ven por ahí, mal parqueadas, que se dan picos por ahí mal parqueadas, se dejan tocar, se dejan manosear, y nosotros las conocemos y uno la ve como que, ops, con esta no me hago, ¿cierto? Esa discriminación vivió Noemi y quizás peor, porque el pueblo era más severo en ese tiempo. Entonces, Noemi significa, ¿cómo les dije que significaba? Plácida, una mujer feliz, ¿cierto? Cuando ella llegó al pueblo, todo el mundo dijo, vea, llegó Noemí, esa era la esposa de Elimelech, ve, llegó. Todo el mundo la saludaba, hola Noemi, ¿cómo está? Bien. Y ella dijo, no me llames más Noemi, porque ya no soy la mujer que me fui, yo me fui llena, yo me fui llena de Dios, y regresó vacía. Ella reconoció que había perdido lo que Dios le había dado por haberle desobedecido, pero venía acompañada de una moabita, que también era una afrenta para ella, ¿cierto? Porque sentía el rechazo de todo el mundo, porque no era bienvenida en ese pueblo. Cuando ella decidió que no la llamaran más Noemi y dijo que la llamaran Mara. Muy bien. ¿Qué significa Mara? Amargura. Ya no me llames más Noemi, llámame Mara, porque hay amargura en mi vida, amargura en mi corazón. ¿Cuántos dejamos de ser lo que somos? ¿Cuántos jóvenes que algún día brilló con luz propia, que tuve la oportunidad de crecer y de tener un futuro diferente? Cualquier circunstancia cambió mi vida y ya no tengo alegría porque me aparté de los ojos y de la mirada y la cobertura de Dios. Y sencillamente hay amargura en mi corazón. Eso vivía Noemi. Pero como el tema no es Noemi, sino Ruth, ellas llegaron a buscar lo que Noemi había dejado cuando se fue de su tierra, y ahí empezaron a hacer planes, cómo vivir y cómo empezar de nuevo. Entonces es ahí cuando en el versículo 2, Ruth le suplica a su madre, que realmente era su suegra, que la deje ir al campo a segar, porque no se pueden morir de hambre. Y empezamos a mirar las características que muestra una mujer que tomó determinación de cambiar su vida y que empieza a dar fruto por sí solo porque yo tomé la determinación de decir, mi vida toma otro rumbo. Así como nosotros, Dios nos da libre albedrío, cada uno de nosotros tenemos la determinación de tomar la decisión si me voy por el camino correcto o sencillamente me devuelvo a lo que un día conocí y muero allí. Entonces, vemos que ella dice, te suplico que me dejes ir. ¿Qué vemos ahí cuando ella dice, te suplico? Hay un corazón humilde, ¿cierto? Sometido a esa madre. Te suplico que me dejes ir a espigar
a recoger lo que los espigadores dejan caer. Les voy a contar, en ese pueblo había una ley antigua, ¿cierto?, que beneficiaba tanto a las viudas como a los extranjeros, y era que las espigas que recogían los espigadores, lo que caía del piso era para ellos, para los extranjeros y las viudas. Y Ruth no tuvo miedo y no conocía la ley. Sencillamente ella creyó y sintió confianza en lo poco que conocía, que tenían un Dios que las iba a respaldar y que les iba a cambiar la vida. Cuando nosotros tenemos el sometimiento, cuando tenemos la humildad de reconocer de que sin Dios nada somos y aprendemos a depender de Dios, nuestra vida empieza a tener claridad y a enfocarse en una forma diferente. En el versículo 3 dice: fue pues y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores. Y aconteció que en aquella parte del campo era de Booz, el cual era el familiar de Elimelech. Todo encajaba perfectamente y ninguna de las dos sabía cuál era el plan que Dios tenía para Ruth. ¿Por qué? Porque Dios sí lo conocía. Era una extranjera, idólatra, criada para adorar a un Dios, escogida para un propósito grande. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta del propósito que Dios tiene con nosotros? Es que no tenemos por qué, ¿cierto? Solo no importa quién fui, sino quién voy a ser en Dios. Y que yo lo tenga claro. La palabra de Dios en Salmos 45, vamos a leer. Perdón, 17. Por Dios, está ahí. Dice: justo es Jehová, todos sus caminos y misericordioso. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La palabra de Dios en toda la Biblia nos muestra de que Dios es perfecto y que sus obras están fríamente calculadas y que nosotros no tenemos ni siquiera idea de las promesas que Dios tiene para nosotros. Joven, cuando nosotros nos dejamos llevar por el propósito, no necesitamos entender a Dios, necesitamos aprender a obedecer. Necesitamos aprender a tener un corazón humilde y a tener unas características conforme al corazón de Dios. Una persona que cumple con el perfil que Dios busca es un hombre o una mujer de corazón humilde, sometido, que tenga empuje trabajador, porque si vemos, ella solita tomó la determinación de ir a trabajar, a buscar. Pero Dios tenía un plan con ella y justo entró al campo que era de Booz. Y si más adelante nos vamos a ver las otras prédicas, vamos a ver el desenlace de la historia de que Booz por poco pierde a Ruth. Pero como no era el plan de Dios, Booz se quedó con Ruth al final y es una historia de amor bien interesante. Pero ahora vamos a seguir hablando de las características que hicieron que Ruth determinara la historia de la Biblia. Bueno, entonces ella tomó la decisión solita de ir a trabajar a ese campo, ¿cierto? Y allí la vio Booz. Booz era como un primo hermano de Elimelech, el esposo de Ruth. Y cuando la vio, dijo: ve, una espigadora nueva. ¿Y esa quién es? Y todo el mundo sabía quién era Ruth, una joven viuda, joven, bonita, moabita. Todo el mundo la tenía señalada como moabita.
Y le dijeron, es una moabita que vino con tu pariente Noemi y está acá. Y de inmediato él se acercó a ella y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y ella le dijo quién era. Y le pidió que por favor la dejara espigar allí, que no la echara. Inmediatamente hubo, digamos, hubo gracia delante de ese hombre para no ser rechazada. Y le dijo, no, hágale, tranquila, no solamente espigues, sino que también puedes venir a tomar el agua con mis empleados y a cenar del potaje o de la comida que ellos comen. Y por favor, te suplico, te pido que no te vayas a espigar a otros campos. Hazlo aquí. Ven, qué tan grande es Dios. ¿Por qué esa gracia? ¿Por qué tanto regalo? Porque Dios tenía un propósito con esa mujer, ¿cierto? Entonces, ella volvió gozosa porque espigó mucho y le contó a Noemi lo que le había pasado. Y ella le da gloria a Dios porque reconoce de que Dios no la ha desamparado por haber desobedecido, que hoy por hoy viene y la redime nuevamente a través de un pariente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido la oportunidad de que Dios nos redima y nos llene nuevamente de bendiciones, sencillamente porque nuestro corazón es necio, porque nuestro corazón se llena de humanidad y nos puede más eso que cualquier otra cosa? En el versículo 12 de Ruth 2, dice, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Ves? Si seguimos leyendo, empezamos a darnos cuenta de que la bendicen, que reconocen que es de parte de Dios, esa bendición que empiezan a recibir estas dos mujeres. Ya para terminar, quiero que como jóvenes caigamos en cuenta, muchachos, es una historia, es un libro muy pequeño, los invito a que se lo lean, son 4 capítulos, que podemos enfocar a nuestras vidas, que podemos alimentar nuestro espíritu de él. Y que tomar determinaciones sabias, confiar y depender de Dios nos hace aceptos delante de él. Y que por cualquier circunstancia, por difícil que sea, Dios siempre tiene el control de nuestras vidas y siempre está la respuesta a la mano si nosotros la buscamos. No nos dejemos desviar del propósito. Amén. Levántese y oremos y demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, por estos pequeños minutos que tú nos das, Dios, para compartir, para vivir tu palabra, oh Dios. Señor, que esta palabra, estas historias, esta mujer, Señor, que marcó la historia, Señor, agarremos en nuestras vidas y que podamos, Señor, hacer parte también de esta historia, oh Dios. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia y podernos, Señor, redimir en tu sangre preciosa, en tu perdón, en tu misericordia, oh Dios, en tu fidelidad, que a través de los siglos, Señor, tú has venido trayendo, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de estos jóvenes. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Padre. Habla sus vidas, llénalos de sabiduría, de entendimiento, Señor. Llénalos, Señor, de tu espíritu y que seas tú hablando a ellos, Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Señor, y que en esta noche, Señor, ellos salgan, Señor, y tu espíritu vaya con ellos. Reargúyelos, Señor, enséñalos a tomar decisiones bajo tu cobertura. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.